Bueno, pues segundo día de entrevistas. 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 Ahorita en un momento comenzamos. Ok. El día de hoy a mí me complace, no tienen idea, platicar hoy con un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Resulta para mí un honor que me hayan aceptado una invitación personas de tal talla, con tal récord, con tal capacidad, con tal experiencia. Me siento muy honrado. Es el doctor Ángel Mario García Guerra, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una persona que actualmente es magistrado en el estado de Nuevo León, magistrado penal, y a lo largo de su carrera ha luchado por impartir justicia para él y para otros. Y para eso nos va a platicar él personalmente a través de esta entrevista y espero que la compartan porque es muy importante que conozcamos a la persona más allá de toda contienda, es el anhelo de impartir justicia. Entonces, me complace en presentarles al doctor Ángel Mario García Guerra para conocerlo y si hay preguntas, pues te las podremos hacer llegar en este momento. Doctor Ángel Mario García Guerra, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. Muy bien, muy agradecido contigo por esta invitación y esta oportunidad. Sé que te siguen muchos abogados y abogadas y que tienes mucha audiencia también de no abogados. Entonces es un gusto para mí que me hayas invitado y tener esta oportunidad de platicar, contestar a las preguntas que me quieras hacer tú o las preguntas que quiera hacer la gente que nos está viendo, que seguramente van a ser muchos porque ya me has enseñado en otras ocasiones tus alcances en redes. Bastante popular, licenciado. Maestro, Muchas perdón. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oiga, doctor, una pregunta. Su nombre completo ya lo presenté, Ángel Mario García Guerra. Usted es originario de Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, avecindado en En este momento en García, Nuevo León. García, Nuevo León. García, Nuevo León es un municipio, de la periferia. No sé si pueda ser considerado área metropolitana del estado de Nuevo León. Sin embargo, tiene un desarrollo y un crecimiento industrial impresionante. Pero su infancia, doctor, ¿dónde usted vivió? San ¿Dónde Nicolás de los creció? Garza. San Yo Nicolás de los llegué de Garza. 9 años, de 2 años a la colonia Anáhuac en San Nicolás de los Garza y ahí viví hasta el año 2015. Llegamos, mi familia y yo, en el año 66 y Ya, estuve viviendo hasta más o menos abril del año 2015 ahí en la colonia Anáhuac. en la colonia Nahuac, cerquitita de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Sí, hace 8 o 10 cuadras cuando empecé de maestro, yo empecé a dar clases en la facultad en el 96, pues me tardaba 10 minutos en llegar a la facultad, bajarme. De la hora que salía a mi casa, a los 10 minutos ya estaba tomando lista, prácticamente. Fíjese, yo empecé mi carrera, mi licenciatura en el 96, pero quisiera conocer a la persona. Usted, ¿cuál fue su primer trabajo, maestro? Bueno, mi primera actividad Laboral. económica, que más que trabajo, desde muy niño. Lo que pasa es que no teníamos muchos recursos económicos. Mi papá era un empleado de una fábrica de café que estaba ahí por la calle Guerrero y ganaba pues lo que ganaba cualquier empleado, ni siquiera era un puesto importante el que él tenía. Y entonces, con mucho sacrificio y con la ayuda de mis abuelos, dieron el enganche para una casa en la colonia Nagua, pero una casa muy pequeña realmente. Y ahí vivíamos, pero no había abundancia económica. Y a mí siempre pues, me han gustado vivir bien y me quedó claro desde joven que si no trabajaba no iba a tener lo que a mí me gustaba. Entonces, no recuerdo la edad, pero a muy temprana edad, de menos de primaria, ponle, tal vez 10 años, fue cuando empecé a realizar actividades que me dejaban dinero. Tenía venta fuera de mi casa, vendía ahí con los vecinos y con las personas que pasaban. Era una avenida principal donde nosotros vivíamos y había mucho tráfico, mucho movimiento de camiones y de taxis. Bueno, antes se llamaban peceros. Entonces sí había mucho movimiento de gente. Me acuerdo que me iba yo en un camión hasta el centro de la ciudad. Había un negocio que se llamaba JJ Garza o algo así, vendían esencias y un montón de cosas y yo me iba solo, no había los peligros que hay ahora en la ciudad y compraba lo necesario para preparar las esencias, los sabores, vaya, vendía yuki, mi papá me compraba la barra de hielo y había esas maquinitas que le decían el raspayuki. Vendía tostadas con salsa, vendía dulces, iba a una dulcería que estaba también por ahí cerca, compraba bolsas de dulces y la verdad todo se vendía, fíjate, limonada que yo mismo preparaba y no te sé decir qué cantidades de dinero, pero pues para un niño era tener mucho dinero y mi mamá y mi papá pues me dejaban hacer lo que a mí me gustaba. Ese fue, digamos que mi primera actividad que recuerdo, no sé cuánto tiempo lo hice, pero sí debe haber sido un tiempo considerable porque sí iba con mucha regularidad al centro a comprar lo que necesitaba, pero yo me movía solo, eso era lo que hoy que soy un adulto y que veo a mis sobrinos nietos tan chiquitos y decía yo, digo ahora cómo me dejaban mis papás que anduviera en el camión y solo. Yo sabía andar en toda la ciudad en camión, en fin. Luego más grande, eh, antes de la secundaria, o tal vez recién entrado a la secundaria, de haber sido los 12 años o los 11 por ahí, quería comprarme una grabadora, tampoco había dinero para eso, mis amigos tenían grabadora y era la moda en esa época. Y entonces me puse a trabajar en el mercado de abastos Estrella, no andaba cargando y descargando camiones, bueno, sí cargaba a veces cajas, pero no era esa mi función principal. Yo tenía ahí como que la venta al menudeo y ahí trabajé también cosa de un mes o 2 meses. Me levantaba muy temprano, tomaba 2 camiones para llegar al mercado de abastos y cuando salía de mi casa también estaba de noche totalmente oscuro y luego le pregunto ahora a mi mamá que por qué me dejaban ir, pues porque no tenían conciencia y no había además peligros. Pero esos fueron, digamos, actividades muy pequeñas. Siempre me ha gustado trabajar y hasta la fecha me sigue gustando. Pero formalmente, mi primer trabajo fue a los 16 años. Ya había muerto mi papá murió muy joven, de 48 años. Y antes de morir, pues tenía 4 años de estar enfermo, así que poco trabajaba. Y él tenía un taxi, luego compró otro, y tenía choferes que los manejaban porque él poco trabajaba y yo era el que me encargaba de hacer las cuentas con los taxistas, se les cobraba una cantidad por cada kilometraje que utilizaban y tenían que dejar el tanque de la gasolina llena. Entonces él me daba esa facultad o me delegaba esa actividad, insisto, aunque yo era muy pequeño,
me hacía responsable, yo manejaba el coche, hacía vueltas y en eso pues estamos hablando de que estaba en primaria. Él me tenía mucha confianza en ese sentido y me hizo responsable y me dejaba hacer las cosas. Entonces creo que eso influyó de alguna manera para que yo siempre estuviera buscando algo que hacer. De tal suerte que cuando él murió a los 48 años, pues pasaron escasos tres años exactamente de cuando él murió, tenía 16 y empecé a trabajar en Comisión Federal de Electricidad, un trabajo formal. Y incluso estando en ese tiempo, pues me tuve que cambiar de preparatoria. Yo estuve los primeros 3 semestres en la prepa 7 de ahí de la colonia Las Puentes, en San Nicolás. Pero como tenía necesidad de entrar al turno nocturno, pues entonces me cambié a la prepa 16 y toda la carrera, los 5 años de la carrera y el último semestre de prepa los hice en el turno nocturno porque de día trabajaba en un trabajo formal que me gustaba mucho. Fui muy feliz en esa época trabajando en Comisión Federal hasta que me gradué. Fíjate, cuando me gradué, yo no podía hacer el servicio social porque tenía un horario de trabajo. Entonces tuve que, hasta que terminé las materias, empecé a hacer el servicio social y pues eran pocas horas las que iba. Estuve haciendo el servicio social en la biblioteca de la Facultad de Derecho y de ahí, de la biblioteca de la Facultad de Derecho, trabajé, o sea, primero fue servicio social y me dijeron que si me quería quedar a trabajar y también me quedé trabajando como empleado. Yo creo que duré 1 año y medio trabajando ahí en la biblioteca de la Facultad de Derecho y finalmente me puse a litigar y empecé a litigar como en el 88, litigaba y trabajaba en la biblioteca. Y la primera maestría, la, la de Derecho Mercantil, fue empezando el año 96, me metí a estudiar la maestría. Y en agosto de ese 96 fue cuando entré a dar clases a la facultad. Y desde entonces hasta la fecha, la biblioteca, pues obviamente ya no, pero ahí en la Facultad de Derecho como maestro tengo desde el año 96, así que voy a cumplir ahora en agosto de este año, si Dios me presta vida, 29. 29 años voy a cumplir si no gano ¿Qué la posgrado elección. quiere, doctor? Ya ¿Mande? dijo posgrado de maestría en Derecho Sí, Mercantil. hice una maestría en Derecho Mercantil, la primera. Ajá, La segunda la hice en Derecho Procesal Penal. Esa ok, la hice en el INDEPAC. Es una ya. escuela que está en Ciudad de México, pero tiene una sede en Nuevo León. Ujú. Y el doctorado lo hice en la Facultad de Derecho también. En el año 2015 la terminé, pero mi tesis de grado la presenté el 2017, en junio de 2017. ¿Doctorado en qué? Doctor en Derecho Procesal. Ah, muy bien. Es el que estoy No haciendo sé, no yo. sé, a ti te di clases, pero no recuerdo si fue en la maestría o fue en la licenciatura. Licenciatura. En licenciatura, ¿verdad? Sí, licenciatura. Sí, sí me Licenciatura. acuerdo. Doctor, yo me refiero a usted como maestro, porque toda la vida va a ser mi maestro. Están platicando usted sobre sus trabajos de infancia, su trabajo en Comisión Federal de Electricidad. Antes de abordar eso, porque se me lanzó al tema de la licenciatura, de sus posgrados, ¿dónde le surgió la inquietud por estudiar Derecho y por qué? Porque usted ya tenía un empleo en Comisión Federal de Electricidad, pudo haber hecho carrera ahí. Fíjate que siempre supe que quería ser abogado, porque desde niño fui muy, ¿cómo se le puede decir? Confrontador, retador. Y la mayor parte de las causas por las que yo peleaba no eran mías. Me gustaba agarrar causas ajenas. Por ejemplo, en la secundaria, algunos de mis compañeros me recuerdan porque peleaba con los maestros o con las maestras, y normalmente mis pleitos no eran por defenderme a mí mismo, sino porque cualquier cosa que me parecía injusta que le hacían a algún compañero o alguna compañera, entonces yo me les plantaba enfrente a los maestros y les reclamaba, y a mis compañeros eso le llamaba la atención porque pues la verdad nadie se atrevía a confrontar. Y yo no sé
cuál sea la razón que nací así o a qué se deba, pero nunca me ha dado temor confrontar al poder. Entonces, Ya. desde entonces yo sentía que me gustaba ser abogado, pero fíjate, tenía una idea totalmente equivocada de lo que era ser licenciado en Derecho. Yo pensaba que ser licenciado en Derecho era aprenderte de memoria todas las leyes y yo era malo para memorizar cosas. Entonces, cuando yo salgo de la prepa, me inscribí primero en FACPIA, según yo, para ser contador público. Y estuve durante todo un año en FACPIA. En ese entonces, hasta quinto semestre era área común, tenían 3 carreras allá. Estaba la licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público y que era muy nueva en aquella época, Informática Administrativa. Y entonces hasta quinto semestre llevabas un área común. Entonces, digamos que mis primeros 2 semestres eran igual si fuera contador o licenciado en Administración, pero yo no me sentía a gusto, no me gustaba, era un sacrificio todos los días para mí ir a clases y entonces llegué a la conclusión que eso se debía a que no me gustaba. Y yo tengo una prima que ya desde aquellos años ella era litigante y yo oía a lo que se dedicaba, cómo le iba, lo que hacía, etcétera, y sentía que eso me gustaba a mí. Entonces, un buen día tomé la decisión, fui a preguntar a la facultad qué tenía que hacer para cambiarme. No había tantos requisitos como ahora. Al rato platicaremos de esas barbaridades que se han hecho en los gobiernos últimos de poner exámenes de admisión a los estudiantes de preparatoria y de licenciatura. Cuando yo era estudiante no había exámenes de admisión. Tú salías de la preparatoria y en automático entrabas a la facultad. Solamente los que venían de preparatorias privadas tenían que pagar una cuota adicional, pero al final de cuentas a todo mundo dejaban entrar a la universidad y a las preparatorias también. Bueno, el hecho es que nomás me dijeron que promoviera mi baja allá en FACPIA y así fue como llegué a la Facultad de Derecho en el año 82. Ya trabajaba, por supuesto, y de verdad desde el primer día de clases, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue un día muy especial en mi vida que quedó marcado. En particular un maestro que tenía yo que se llamaba Patricio Reséndiz, ya murió. Hoy lo conozco, el Pato Reséndez, Derecho Constitucional. Sí, él daba Sí, Derecho Civil uno y luego me dio Derecho Constitucional, pero sí. no sé si te dio a ti porque tú eres muy joven. Gracias. Pero ¿Te sí, sí dio me dio clases Patricio también a ti Reséndez. también? Patricio Reséndez me dio clase. El maestro Patricio Era de Reséndez. los maestros más duros de la facultad, Sí, pero era muy buen maestro. Entonces, sí. sacar un 70 con Patricio Reséndiz te sabía a 100 con cualquier otro maestro. Es Y bueno ser una efectivamente, persona, dígame, dígame. yo me saqué 75 en primer semestre que me dio Civil uno y luego en tercer semestre que me dio Constitucional me saqué 80 y los dos me supieron a 100 porque de verdad era un maestro muy severo, Sí. pero aprendías porque aprendías y lo recuerdo con mucho cariño. Él fue mi primer maestro. Entonces ahí, así fue como llegué a la Facultad de Derecho. Pero mi vocación definitivamente era esa. Tan es así que mira los años que han pasado y aquí sigo en el ejercicio de la profesión. Estamos. Me da mucha nostalgia, pero es muy bonito tener ese agradecimiento al maestro. No, yo creo que eso ya se está perdiendo o se perdió. Es muy poco quien recuerda a un maestro de generaciones nuevas. ¿A qué voy? ¿Qué pasó, doctor? ¿En qué momento se perdió esa seguridad como la que usted vivió cuando era un niño? Cuando usted tenía su trabajo afuera de su casa, una venta. ¿En qué momento la sociedad empezó a cambiar y a perder esa confianza en la autoridad? Porque la falta de seguridad no es culpa de terceros, es de nosotros. Nosotros dejamos de tener confianza en las autoridades. No sé si usted lo ha notado. Sí, pero no es culpa de la población. En gran Ajá, medida es culpa de los gobiernos. perfecto. Los gobiernos empezaron a descararse. Yo siento que a partir de los años 70 fue el descaro más grande cuando empiezan a aliarse con los delincuentes, los gobernantes, porque
el México de los años 50, el México de los años 60, era un México en franco crecimiento económico. Sí había delincuencia, pero no en los niveles que estamos ahorita. Fueron en los 70 cuando empezó a... Sí, los gobiernos de esa época eran sumamente represores. No olvidemos la matanza de los estudiantes del 68, Sí, octubre la 12, matanza de 68. estudiantes del 71, fueron crímenes muy atroces y los medios de comunicación de aquella época hicieron un gran silencio, totalmente un gran silencio. Y hoy en día, fíjate, gente de ese partido político se asusta de lo que está pasando cuando fueron ellos los protagonistas o los causantes de toda esta inseguridad que estamos viviendo. No puede haber delincuencia organizada sin la participación del gobierno, en mayor o menor medida. Yo creo que en este sexenio es la primera vez que se está trabajando con todo y en serio por la seguridad del país. Pero no te puedo asegurar que en este sexenio vayamos a volver a los resultados o los números de delincuencia que se tenían en los años 70. Todavía en los años 80, fíjate, era seguro, había un poquito más de violencia o de delincuencia que en los 70, pero todavía en los 80 podrías tú, los jóvenes, yo era joven en esa época, salir de un lugar a las 2 3 de la mañana y te podías ir a pie al lugar donde tú quisieras. Había zonas de la ciudad que eran peligrosas, que todos sabíamos dónde, no te acercabas a esos lugares, pero fuera de esas zonas de peligro podías andar libremente sin ningún problema por toda la ciudad. ¿Te acuerdas tú que yo creo que era en la época que tú eras joven, cuando el boom del barrio antiguo en Monterrey, era cuando tú Sí, estabas joven, me sí, supongo? cómo no. Fue mi El barrio barrio. antiguo, yo ya no era joven, pero de repente me tocaba pasar por ahí. Las calles del barrio antiguo estaban llenas de gente, llenas de jóvenes, y estaba lleno de lugares y se pasaban de uno a otro, a otro, a otro. Todo eso se acabó cuando la guerra de Calderón. Quedó vacío totalmente el barrio antiguo. Y no solo ese, sino todos los demás lugares a donde los jóvenes iban a divertirse. Empezaron a hacer las reuniones en las casas y luego no sé si te acuerdas que hubo una época, no te sé decir en qué año fue, tal vez fue en el 2008, 2009, 2010, que empezaron a meterse a las fiestas de los jóvenes, a robar a la gente adentro de las casas, ¿te Sí, acuerdas? sí, cómo no. Sí. Hubo mucho ese tipo de delincuencia. ¿Por qué pasaba todo eso? Porque había una confabulación de autoridades con la delincuencia. Doctor, Entonces, hoy creo que el secretario García Harfuch está haciendo cosas realmente por combatir a los delincuentes, no solo porque fíjate, hay un fenómeno muy especial que se ha dado. Ya no solo es delincuencia organizada, ahora tenemos un montón de células criminales, que ya no es la organización como tal, que los del Golfo, que los Zetas, que los de Sinaloa, no, ya no es una organización así tan grande, sino que son células de grupos pequeños de personas que se dedican a delinquir sin tener esa gran organización. Y hoy tenemos un montón de esas. ¿Y qué está pasando? Pues que creo, yo veo como hoy por primera vez sí se están haciendo cosas contra ellos. Y fíjate, aquí hay un tema bien importante y está relacionado con el trabajo de la Suprema Corte. Si a los criminales no les quitas el dinero con el que operan, pues entonces no van a dejar de operar. El dinero con el que ellos se manejan, el dinero que obtienen de las actividades ilícitas, que ya no solo son las drogas, ahora tenemos el huachicol y ahora tenemos también la trata de personas con el tema de los inmigrantes. Ese dinero que se mueve no lo usan o no lo llevan en carretillas, se utiliza a través del sistema financiero mexicano, el sistema bancario. Y todo el dinero que se mete al sistema bancario deja huella. Y la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera,
tiene ahí el reporte de todo el dinero, de dónde viene, de qué cuenta, cuál se pasa, luego cómo va, cómo le dan vueltas y vueltas y vueltas y cómo termina donde termina. Bueno, pues resulta que por un criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Unidad de Inteligencia Financiera no puede congelar las cuentas, no le puede pedir a los bancos que congelen cuentas que realizan operaciones sospechosas, porque dijeron en la Suprema Corte, fue ponencia de un ministro que ya no está, de apellido Medina Mora, pero lo aprobaron todos. O sea, él fue el ponente, pero al final de cuentas lo aprobaron todos. Y dijeron, en pocas palabras, para que un banco pueda congelar una cuenta, solamente si la orden viene de un gobierno extranjero. Pero si la orden es del gobierno de México, no procede. ¿De dónde sacaron eso? ¿Con base en qué tomaron esa decisión? Con base en que alguna utilidad les debe haber quedado a ellos también, porque no entiendes de otra manera cómo es inconstitucional que congelen las cuentas por orden del gobierno mexicano, pero no es inconstitucional que congelen las cuentas por orden del gobierno extranjero. No tiene lógica. No necesita la gente ser abogada o abogado para entender que esto fue un traje a la medida para que los delincuentes pudieran seguir operando libremente. Y ese criterio salió de la Suprema Corte y al día de hoy sigue vigente. Esa es una de las principales cosas que deben de cambiar los o las que lleguen a la Suprema Corte, hacer una revisión de toda la jurisprudencia desde el 94 hasta la fecha, para que todas las que se hayan dictado, así como esa, o similares, o que sean para beneficiar a grupos delincuenciales o grupos de poder o para perjudicar al pueblo, que todas esas se dejen sin efectos, con una nueva reflexión. Ya ves que les gusta mucho utilizar esa frase a los ministros de la Corte. Entonces, en una nueva reflexión, ya esta jurisprudencia deja de tener eficacia. Y sí se puede, ahí el pretexto perfecto para hacerlo. Doctor, me surge una duda. Estamos en un trabajo de recuperación del país. Yo creo que tenemos 6 años, 7 años tratando de recuperar el país. La reforma judicial es con intención de recuperar el país, en parte, gran parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple 200 años. ¿En qué momento dejamos? Bueno, hay un autor que habla sobre la Constitución del 57, sobre los hombres de buena fe, los hombres de bien que deben de integrar la Suprema Corte de Justicia y la impartición de justicia propiamente. ¿En qué momento perdimos ese rumbo que ahora tratamos de recuperar? Y en este ejercicio político, ¿usted considera que podamos tener éxito para poner la primera piedra y recuperar el país? Yo siento que sí. Yo creo firmemente en esta reforma. Este primer ejercicio que vamos a hacer ahora el 1 de junio, muy seguramente nos vamos a encontrar con fallas, con errores, con cosas no previstas, porque estamos haciendo historia, estamos inventando, estamos experimentando. Pero todo trabajo, toda actividad empieza por un primer paso. Este es el primer paso. Teníamos una realidad que nadie puede negar, incluso ni siquiera los del Poder Judicial, que tanto se han quejado de la reforma. Todos tenemos o teníamos el mismo punto de partida: la urgencia de reformar al Poder Judicial, porque era el único poder que no había cambiado, que no se había modificado un ápice durante años. Y luego a eso súmale que era un feudo familiar, porque el 50% de los empleados del Poder Judicial eran parientes unos de otros. Entonces, como lo he dicho en otras ocasiones, es como una familia que consideran al Poder Judicial como parte de su patrimonio. Entonces, si un ladrón se mete a la casa de una familia a querer robar, pues toda la familia sale a defender el patrimonio. Eso es parte de lo que ellos hicieron oponiéndose a la reforma, pues era su negocio familiar, ¿cómo se los van a venir a quitar? Y no estoy hablando de los fideicomisos, que también es otro tema. Entonces, punto de partida número 1, sí se necesita la reforma al Poder Judicial. Todos estábamos de acuerdo en eso. Aquí el cómo hacerlo es donde hubo las discrepancias. Ellos, por ejemplo, proponían
que se fueran reemplazando a los que se fueran retirando, se fueran reemplazando a través del voto, pero los que estaban que se quedaran. A ver, si tienen inamovilidad, ¿tú crees que se iban a ir? Nunca se iban a ir, tenían inamovilidad, ¿cómo se iban a ir? Entonces, ¿qué? ¿Ibas a reemplazar en unos 10 años al 5%? Pues eso no era una solución. Aquí el problema era tan grave del Poder Judicial que necesitaba una solución de raíz. ¿Y qué es una solución de raíz? Una solución radical. Tienes que quitar a todos los juzgadores y traer a otros nuevos que tengan otra mentalidad, otra visión, pero sobre todo otro compromiso con el pueblo. Seguramente te has dado cuenta cómo andan o andamos todos los candidatos y candidatas pidiéndole al pueblo su apoyo, pidiéndole que nos den la confianza, que voten por nosotros. Yo todavía no salgo a las calles a hacer campaña, ya lo estamos planeando y en unos días lo vamos a iniciar. Es un riesgo, doctor, lo voy a interrumpir. Es un riesgo, sin embargo, necesario. Y le voy a decir desde mi... ¿Por qué lo ves como un riesgo? Porque mi perspectiva. O sea, es un riesgo, pero en beneficio de nosotros como gobernados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a la autoridad, al juez, al ministro, como deidades, como personas inalcanzables. Ellos se sienten así. Ellos se sienten así, pero ahora, con la facultad que nos dan a nosotros para votar, nosotros ya vamos a tener posibilidad de saber y sentir, nosotros te pusimos, nosotros te exigimos, nosotros queremos justicia. Porque la justicia se ha vuelto un mercado de papas. Sí. ¿Sí? El mercado de las papas, el que puede comprarla, la tiene. Así es. Este ejercicio es un riesgo. ¿Pero dónde le ves el riesgo? Yo para ellos, no lo ubico. Para la endogamia familiar, la endogamia judicial. Los que están ahí van a perder todo eso. Ya nos están dando a nosotros la facultad, a nosotros como gobernados, de poner a nuestros jueces. El problema es que este tipo de democracia debemos de entenderla, nosotros debemos de saber quiénes son los que contienden, por eso es este tipo de entrevistas, para saber quién es la persona, su capacidad, su experiencia, su currículum, porque no podemos tener al bonito o al que brinca, al chistoso. Necesitamos gente capaz, necesitamos hombres de bien, mujeres de bien. Estoy de acuerdo contigo. Ahora. Pero te voy a decir una cosa también. El que la gente, los candidatos y las candidatas anden en la calle o en las redes sociales o donde sea, en los foros o en entrevistas como esta, buscando la aprobación de la gente, los humaniza. Y el Poder Judicial Federal se deshumanizó hace muchos años, totalmente deshumanizado. Si había una queja de algún abogado o una pregunta, oye, esto, ¿por qué esta resolución? ¿Por qué? La respuesta, como si hubieran ido todos a la misma escuela, era la misma. La resolución se explica sola. Si no le gusta, impúgnela. Y eso eran, de verdad, tú lo dijiste, deidades, así se sentían. Se divorciaron tanto de la gente a la que sirven que todavía te encuentras en este momento personal del Poder Judicial en activo y otros que ya se retiraron diciendo que nadie tiene la capacidad de hacer el trabajo más que ellos, que son los únicos tocados por Dios para poder ese trabajo, que si viene gente fuera del Poder Judicial, esto va a ser un caos. Esa es una mentira por donde la veas. Nuestra profesión tiene muchas áreas de oportunidad. Hay muchos lugares donde un licenciado en Derecho puede trabajar, empezando por el litigio, que seguramente es el que tú ejerces, también en los departamentos jurídicos de todas las empresas, porque hasta la empresa más modesta
tiene por lo menos un abogado o contratado un abogado al que le da una iguala mensual. Todas las empresas, toda la actividad comercial, mercantil, necesita de una asesoría jurídica. Entonces ahí hay un montón de abogados. En la fiscalía no se diga, el 90% de los empleados son abogados, licenciados en Derecho. Igual en la academia, los maestros que dan clases, los que se dedican en investigación científica, también son abogados. ¿A poco ninguno de ellos entiende la ley? ¿A poco ninguno de ellos tiene la capacidad de interpretar la ley? Porque digo, si ellos le quieren dar un grado de complejidad a juzgar los asuntos, no lo tiene. ¿Qué es juzgar? Hay dos partes. La parte A te dice esto es así. La parte B te dice no, esto es asado. Se forma la litis. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice el otro? Lo que haya contradicción es la litis. Y esas contradicciones, las versiones distintas, cada uno la va a acreditar con sus pruebas. Y al final, el juez va a decir quién me demostró que lo que dice es verdad. Parte A o parte B, aplica la ley y le da la razón a A o le da la razón a B. ¿A poco eso se ocupa una capacidad intelectual por encima del promedio o tener un pacto con Dios para que Dios te dé ese poder que ellos creen que tienen? No, pueden hacer ese trabajo personas que tienen experiencia en el manejo del derecho, aunque su área de actividad esté fuera de la carrera judicial. Y además, la carrera judicial la utilizaban cuando se les acomodaba, porque un montón de nombramientos dicho por gente del mismo Poder Judicial, pero no lo dicen en público porque tienen miedo a las represalias, los exámenes para jueces y magistrados, primero, se vendían al mejor postor, con precios, hubo un escándalo, se hizo público cuánto se pagaba por los exámenes de jueces y cuánto se pagaba. Además, a quienes ellos querían, les daban el examen desde antes para que el día del examen lo llevaran contestado. O si no, lo contestaban mal y les hablaban y les decían, ven, para que aquí te vamos a componer el examen, para que lo contestes bien, aquí nosotros te vamos a decir cómo. Y muchos que pasaban los exámenes jamás los nombraban como jueces ni como magistrados, porque volvemos a lo mismo, era un feudo familiar donde más solo los amigos, los cercanos a ellos, se les daban esas plazas. Y en el caso de los ministros de la Corte, ¿cuál carrera judicial si casi el 90% de los ministros de la Corte eran amigos del presidente en turno? Así que todo lo que gritaban en contra de lo que era la reforma, sabían ellos que estaban mintiendo, pero como lo he dicho siempre, si algo aprendieron a hacer muy bien, fue simular. Entonces, es bueno para mí que personas ajenas al Poder Judicial, pero con capacidad, con honestidad, con experiencia, vengan a ocupar esos cargos. Pero antes de ocuparlos, primero se fueron a sensibilizar con la población, a Humanizar. ir con la gente, humanizarse, entender la problemática por la que están pasando. Una persona que está involucrada en un procedimiento judicial está viviendo la peor tragedia de su vida en ese momento. Entonces, los juzgadores Tiempos. tienen que tener esa conciencia de que la persona está inmersa en un conflicto que para él es lo más importante de su vida, lo más grave de su vida, porque le quieren quitar su patrimonio, porque lo quieren meter a la cárcel, porque fue víctima de un delito, por la razón que sea. Y si es lo laboral es la misma cosa, si es lo administrativo es lo mismo, si es lo fiscal es lo mismo. Es un conflicto que la gente necesita de un juzgador que le dé la razón. Entonces, es importante que esos juzgadores sean seres humanos dotados de humanidad. Porque fíjate, si no fuera así, ¿tú crees que con la inteligencia artificial no hubiéramos hecho ya robot de juez? Es fácil. Es una cuestión inminente, ¿verdad? Pero No necesitamos va a pasar. humanizar. No va a pasar No va porque a se necesita pasar. humanizar. Así Esto, es. el tema del ejercicio democrático que estamos viviendo sirve para humanizar porque el candidato se debe a, ya sabe que se debe al pueblo, a su voto. Doctor, me preguntan, hay toda la gente con respeto que está escribiendo, que si son entrevistas a modo, etcétera, etcétera, así son bien bravos.
Vamos a entrar en Pero, a materia. ver, léeme las preguntas Sí. las más Me severas, dice, por léemelas, no ejemplo, pasa esta es una nada, a mí no me entrevista. gusta ninguna pregunta. Me dicen, ¿es una entrevista o darle por su lado a todo? A ver, partiendo de aquí, yo quisiera entrar en materia porque hay muchos puntos importantes. Usted contiende para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya platicamos de la necesidad de humanizar, el tema de democratizar, el tema de la necesidad de la reforma judicial como rescate del gobierno estatal o del Estado. Pero le voy a hacer una pregunta puntual y que está de moda. Bueno, esto lo estuve platicando hace varias noches con una abogada penalista muy buena, buenísima en lo que hace. Y llegamos a la conclusión. Pero esta es pregunta para usted. ¿Usted cree que el Estado mexicano tiene una deuda social, política, electoral y de justicia para con las mujeres? No solo el Estado mexicano, la humanidad en general está en deuda con las mujeres. No, no me preguntes qué libro de la antigüedad. Si queremos hablar de la Biblia, hablamos de la Biblia. Si queremos hablar de cualquier otro libro de la época que tú quieras, de la historia de la humanidad, siempre las mujeres fueron relegadas, incluso se les consideraba como si fueran cosas. Hoy en día, en la religión judía, todavía los pecados de las mujeres, por ejemplo, si son solteras, se las cargan a la cuenta de los papás, y si son casadas, se la cargan a la cuenta de los maridos, porque ni siquiera para eso son autónomas, ni siquiera para eso existen las mujeres, ni siquiera para cometer pecados. Hay religiones hoy en día en el mundo que cercenan a las mujeres desde niñas porque las mujeres no pueden sentir placer sexual. Hay estados en la República donde es un delito el aborto. Durante años se ha cosificado a la mujer, durante años se les ha tratado como seres de segunda categoría. Y esto que estamos viendo ahora, donde empiezan a tener por primera vez, digo, no te sé decir cuántos años son, en los 50, no sé en qué año, empezaron a votar por primera vez las mujeres. Hasta hace poco en el Código Civil, las mujeres tenían que solicitar un permiso de su marido, las mujeres casadas, para poder contratar. En fin, la sociedad mexicana y la humanidad en general sigue estando en deuda con las mujeres y yo creo que esa deuda van a pasar muchos años para que la podamos saldar. Es cierto, hoy existe paridad en la mayor parte de las instituciones, pero todavía nos enfrentamos a una realidad que muchos no quieren oír o que muchos no quieren reconocer. Las mujeres ganan menos que los hombres en muchos lugares. Las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres en muchos lugares. Las mujeres se les exige más que a los hombres en muchas actividades. Entonces, es cierto que se han roto los techos de cristal para las mujeres en muchas áreas. Digo, tenemos hoy una presidenta de la República que ganó con una cantidad de votos histórica. Si alguien tiene legitimidad en este país como presidenta, esa es la doctora Claudia Sheinbaum. Y fíjate, otra cosa muy interesante, 85% de aprobación, no de populismo, 85% de aprobación. Significa que hasta los que no votaron por ella aprueban la manera en que está conduciendo el país. Y es una mujer. Entonces, sí están tomando roles importantes, pero todavía no es suficiente. Seguramente a ti te tocó también escucharlo. Yo en lo personal lo escuché muchas veces cuando la doctora Sheinbaum era candidata. Me preguntaban, oye, pero ¿tú crees que México está preparado para tener una presidenta? Y yo les decía, ¿cómo de qué manera se tiene que preparar México para tener una presidenta? O sea, ¿qué tipo de preparación? ¿Ir a tomar cursos o hacer un diplomado de estar preparados para que una mujer nos gobierne? Fíjate la cerrazón de la mente de muchas y muchos que hacían ese tipo de preguntas. Y te estoy hablando del 2024 que estaban las campañas para presidenta. A ver, léeme las preguntas tú, porque aquí no tengo muy buena vista en mi computadora, Mire, pero léeme las más duras para que no crean que esto es a modo. como penalista, doctor,
usted como penalista, bueno, entre toda su expertise, ¿qué debe hacer un juzgador en materia penal cuando es evidente que un imputado o acusado es culpable? Sin embargo, de la investigación se desprende la obtención de pruebas con violación a derechos humanos, sobre todo en delitos graves o personas de alta peligrosidad como secuestro o crimen organizado. Bueno, primero hay que hacer una distinción entre un imputado y un acusado, porque el imputado es en una etapa procesal temprana, donde lo que se busca es solamente formalizar a través de la imputación, es hacerle del conocimiento a la persona investigada que hay una investigación en su contra y que la investigación va a continuar de manera formal, es decir, ahora revisada por un juez. El problema aquí se presenta con que en muchos casos la vinculación a proceso implica en automático la prisión preventiva, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la prisión oficiosa. Si no fuera la prisión oficiosa, no tuviéramos tanto conflicto. Pero entonces, ¿qué pasa con el auto de vinculación a proceso? Como se supone que no tiene más efectos más que avisarle a la persona que la están investigando, los datos de prueba que se piden son mínimos. No tienes que acreditar el delito, ni siquiera ni los elementos del tipo penal, ni el cuerpo del delito, porque no sé si lo recuerdes tú, porque eres joven, pero en el año 93 se cambió el artículo 16 de la Constitución y el artículo 19. El 16 es el que regula la orden de aprehensión y el 19 regulaba en aquel entonces la formal prisión y ahora la vinculación. Y de su redacción original, que hablaba de acreditar el cuerpo del delito, en el 93 lo cambiaron y le pusieron los elementos del tipo penal. Y parece solo una frase, pero el efecto fue tan grave que en el 99 tuvieron que dar marcha atrás esa reforma y volver a la redacción original de cuerpo del delito. Es algo muy técnico que no tiene caso que explique. Seguramente los abogados o abogadas que nos están oyendo sí lo van a entender, pero el resto de la gente no. Entonces, simplemente eran mayores exigencias. El elemento del tipo es mayores exigencias, cuerpo del delito es menos exigencias. Bueno, pues ahora, a partir de la reforma al 19, en el año 2008, lo único que se requiere es que se haya cometido un hecho, fíjate bien la diferencia, un hecho que la ley señala como delito. Y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. ¿Qué significa o cómo se interpreta esta nueva redacción del del artículo 19? Pues que el estándar probatorio es mínimo. No se requieren pruebas fehacientes, ni siquiera es un juicio. Es la formalización de la investigación, se le hace su conocimiento y se le dice, mire, a partir de hoy, señor, señora, le avisamos que el Ministerio Público la está investigando por estos hechos. ¿Usted qué tiene que decir? ¿Quiere contestar algo? ¿No quiere? No, no tengo nada que decir. Ok, es su derecho a no contestar. Entonces queda vinculada a proceso, queda vinculado a proceso. Va a haber un plazo de cierre de investigación. Y cuando la investigación culmine, entonces el Ministerio Público nos va a avisar si la va a acusar o no la va a acusar. Y ahí es cuando ya se llama acusada o acusado. Acá es solo investigado o imputado. Doctor, muy bien, muchas gracias. Con la ¿Contesté o quedé a medio? Sí, a la maestra Sara Bugarín, abogada. Doctor, hemos abordado dos temas. Ahorita usted habló con tema de prisión preventiva oficiosa, que usted no está de acuerdo. Ojo, hay que tener mucha reserva con las manifestaciones porque el pueblo reclama, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto que le acabo de decir y lo que platicamos de la deuda con las mujeres. Espérame, nomás déjame, aquí te necesito hacer una prudente aclaración. A ver, vamos. No estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa. Venga. Pero recientemente, el año pasado, se hizo una reforma a la Constitución, precisamente a la prisión preventiva oficiosa. Se le agregaron más delitos y además establecieron en la Constitución que las reformas constitucionales no son impugnables a través del juicio de amparo. Así que lo que yo piense es una cosa, lo que dice la Constitución es otra. Y lo que dice la Convención es otra, ¿verdad?
Sí, pero te voy a decir una cosa, la convención está equivocada. No sé si A ya la ver, venga, ¿por viste. qué? Échamela, ¿por qué, doctor? Para la La, gente que la nos ve. resolución, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que condena a México a que deje sin efectos esa parte del artículo 19 constitucional de la prisión preventiva oficiosa, si te fijas en el fundamento que están utilizando, dicen ellos que esa parte de la Constitución contradice el Tratado de San José. No es cierto que lo contradice, es una mentira. ¿La tienes la resolución? ¿La has visto? No la tengo aquí a la mano, pero la podemos bajar. Pero si Pero puede no, ¿para abundar. qué nos podemos hacer eso Sí, ahorita? Te lo sí, dejo de tarea y tú perfecto. me dirás si me concedes la razón o no. Yo ya No, la lo vamos a revisé hablar y en después mi de la elección. opinión, ahí la Corte Interamericana se excedió. No debieron condenar a México a que cambiara su constitución en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. Porque si así lo determina el pueblo de México a través de su cuerpo legislativo, pues así se queda. Porque al final de cuentas, los diputados son los representantes del pueblo y los senadores son los representantes de los estados de la República. Entonces, si este cuerpo de legisladores determinó que existe en México la prisión preventiva oficiosa, no es cierto que es contraria al Pacto San José de Costa Rica. Esa fue la interpretación que ellos hacen. Revisa la resolución y otro día que Perfecto. hagamos un enlace, Después, independientemente de yo cómo quiero, vayan las elecciones, lo platicamos porque pues voy a seguir siendo maestro y me gustan estos temas. doctor, una pregunta. Aquí nos están haciendo un cuestionamiento. Su opinión sobre el interés superior de la niñez y su aplicabilidad al momento de decidir sobre algún caso donde por algún formalismo de operatividad del juzgador, entre paréntesis algunos, dejan de lado dicho precepto y no se juzga con perspectiva de la infancia. Y una pregunta más, quién se debe hacer contra el juzgador que no atiende los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia? ¿Deberían de sancionarlo? Estoy de acuerdo que debe de prevalecer ese principio porque no solo está en la Constitución, también está en los tratados internacionales, pero además es una cuestión simple lógica. Por simple lógica, siempre debemos proteger a nuestros infantes a toda costa, de quien sea y al precio que sea. Nunca, de ninguna manera, puede prevalecer un formalismo por encima del derecho de los infantes a tener una vida libre, una vida sana, un desarrollo sano, no solo físicamente, sino lo más importante, un desarrollo emocional sano. ¿Y sabes qué pasa? Desafortunadamente en este país y seguramente en otros también, que los papás se pelean, se divorcian, se separan, se enojan y utilizan a los niños como armas de guerra. Y entonces dejan, o simplemente porque no está pagando la pensión alimenticia. Ah, como no pagas la pensión, entonces no te dejo que los veas. No saben a veces los papás, no tienen conciencia del daño que les hacen a sus hijos y empiezan los problemas con la cuestión de la convivencia. Es alarmante el número de juicios de convivencia que hay y los años que tardan en resolverse. Para cuando se resuelven, resulta que ya el menor ya no es menor, ya es un adulto, o que para cuando se resuelven, ya estuvo tanto al cuidado exclusivo de uno de los padres que ya lo alienaron en contra del otro. Y entonces ya el infante está convencido de que no quiere a su papá o está convencido de que no quiere a su mamá. Con esto no estoy diciendo que no haya padres que realmente representan un daño para sus hijos, pero siento que en gran medida el problema se presenta por conflictos de los padres entre ellos. Pero si tenemos esta problemática y le diéramos la importancia que se requiere, deberíamos de tener un procedimiento especial y jueces especializados para que esto de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, se pueda tardar más de 6 meses en resolverse. De ninguna manera. Que no haya forma que una litigio de esta naturaleza donde estén involucradas la convivencia con menores, que no pueda tardar de 6 meses. Pero cuando das tantos medios de impugnación, cuando todos se pueden ir al amparo y cuando el amparo es tan tortuoso, tan lleno de formalismos y a los jueces de distrito les encanta buscar por qué reponen,
pues se convierte en un asunto donde ahí va y ahí viene, ahí va y ahí viene, un nuevo amparo, otro amparo, y se pasan los años y el daño que se causa es irremediable, porque el tiempo que se le impide a un menor convivir con sus padres o a los padres de convivir con sus hijos, no tiene remedio. No hay manera de que restituyas ese daño. Debe ser de inmediata la impartición de justicia. La maquinaria judicial debe de operar de manera oficiosa y de inmediato cuando se restringen los derechos de los menores. Que no tarde por ningún motivo, que se quiten todos los medios de impugnación que se tengan que quitar, que se agilicen los que deban de quedarse, porque tampoco se puede quedar a la opinión de un solo juzgador. Pero sí que se agilicen, no sé, como estoy hablando a lo que se me ocurre en este momento, sí, después de la pregunta, que el juicio de amparo, cuando se trate de derechos de infantes, no pueda tardarse más de 3 meses su solución, y que el juicio de convivencia en primera instancia no pueda tardarse por ningún motivo de más de 3 meses. Entonces, si sumamos, que en 6 meses se resuelve el conflicto sí o sí, que no haya manera de alargarlo de otra forma. Oiga, doctor, vamos a cambiar de materia. Ya hablamos sobre el tema de la deuda social para con las mujeres, ya hablamos de la prisión preventiva oficiosa en temas de materia penal. Aquí me gustaría saber, ¿qué opina usted sobre la fiscalía, la integración? ¿Está saturada, está sobrepasada? ¿Necesita algo para poder agilizar más sus tiempos? ¿Es urgente una reforma a las fiscalías tan radical o más que la que se hizo al Poder Judicial? Afortunadamente la presidenta ya lo anunció. Después de esto, después de la reforma al Poder Judicial, una vez que se haya, que las aguas hayan tomado su cauce, la reforma obligada que sigue es una reforma a las fiscalías. En pocas palabras... Voy a interrumpir. Discúlpeme. No, va a ser muy complicado porque las fiscalías siempre son a modo en pro de los gobiernos estatales. Y esa es mi manifestación. Las fiscalías autónomas no funcionaron. No funcionaron. Y tú y yo lo sabemos perfectamente, sí, porque yo sé que tú también litigas penal, yo estoy en el área penal, entonces eso de las autonomías fue un buen intento, no funcionó. Entonces no va por ahí. Si un gobernador tiene que dar cuentas a la sociedad que lo eligió como gobernador, tanto de la seguridad pública como del castigo a los delincuentes, el procurador debe ser nombrado, bueno, ahora el fiscal debe ser nombrado por el gobernador. No importa si lo nombra el gobernador o lo nombra el Congreso, finalmente el tinte político no se lo vas a quitar, porque ¿qué pasó con los fiscales supuestamente autónomos? ¿Quién los nombra? El Congreso. ¿Y a poco el Congreso es ajeno a la partidización? No, pues tienen dueño, el Congreso tiene dueño. Exacto. Entonces, solamente cambiaron de dueños, pero sigue habiendo dueño. Entonces, no es cierto que hay autonomía en las fiscalías. Sí. Esa es una cosa más de las muchas que se han simulado en este país. ¿Qué necesitamos? Fiscales, muchos más de los que hay, quitar a tanto directivo, porque funcionan como una gerencia. Y que el director y el subdirector y el vicesubdirector y el coordinador y el director general y el director de directores de generales, o sea, y tropa, no hay nada de tropa. Un montón de puestos de directivos que lo único que hacen es dar instrucciones a los fiscales de qué hacer. Un fiscal no puede, es como un juez. Un fiscal no debería recibir indicaciones de nadie, absolutamente de nadie. Debería de ser un fiscal autónomo, profesional, experto y honesto. Que sea el fiscal el que dirija la investigación, que tenga su equipo que lo apoye, sus policías que lo apoyen en el ejercicio de la investigación, y que sea el fiscal sin intervención de nadie el que decida qué asuntos judicializa, qué asuntos no, cuáles asuntos los lleva a un criterio de oportunidad, cuáles no, cuáles asuntos busca una salida alterna, cuáles no. Pero necesitamos tener fiscales profesionales, honestos, bien preparados, y que no lleguen ahí como en la actualidad, que todos los que llegan para ver qué negocio van a hacer. No, y concluyen su función con una notaría. En algunos casos también. Pero, ¿qué necesitamos? Hacer cambios, pero a su vez hacer
un órgano que lo sancione, que eso no lo dijimos ahorita que estábamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Ya, claro. Una gran diferencia, una gran diferencia a partir del 1 de septiembre va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial, porque va a ser por primera vez en la historia de nuestro país que los jueces y magistrados van a estar ahora sí sujetos a un órgano que los fiscalice, que los controle, que los sancione, que los suspenda, que los separen del cargo o incluso que se le dé vista a un ministerio público por la posibilidad de cometer un delito. Eso no lo hizo nunca el Consejo de la Judicatura. Otra vez, simularon, porque te digo que es la actividad que mejor hacen, simularon que tenían una fiscalización de los juzgadores, pero busca las cifras del Consejo de la Judicatura de 1994 que se creó a la fecha, ¿a cuántos han sancionado? Y como lo he dicho otras veces, te vas a ir a sentar a un rincón a llorar de tristeza, porque nunca lo han hecho. Y ahora sí lo va a hacer. Bueno, pues algo similar hay que hacer con las fiscalías en el futuro, por supuesto, y también con los abogados. Claro. Porque para que el de adentro sea corrupto, tiene que venir el de afuera a corromperlo. ¿De dónde va a ganar el dinero el Ministerio Público si no viene a ofrecérselo el abogado? Claro, corrupción. Entonces, también la colegiación obligatoria de todos los abogados, pero una colegiación profesional, y no porque ahorita no lo sea, si son profesionales, pues son abogados todos. Pero ¿para qué hacen colegios de abogados? Con tintes políticos. Para aplaudir políticos, para aplaudir servidores públicos y recibir prebendas. No, eso no debería de ser la función de un colegio, una barra de abogados, una federación. Debería de ser agremiar a los litigantes, darles un permiso para que ejerzan la profesión y ellos mismos tener el control de la praxis de los litigantes. Y el que haga una mala praxis, sea el mismo colegio de abogados el que lo sancione, incluso que le quiten la cédula profesional para que ya no pueda litigar, como pasa en Estados Unidos. Es lo que iba a mencionar. ¿Se atreve un abogado en Estados Unidos a recomendarle a una persona que mienta ante un juez? No. No se atreven porque saben que las consecuencias son la pérdida de su cédula profesional. Aquí, ¿por qué sí pasa todos los días? Pues porque saben que no va a pasar nada. Los delincuentes, los altos criminales, los famosos, ¿por qué les da miedo que se los lleven a Estados Unidos, pero no les da ningún miedo que los juzguen en México? Porque aquí tampoco se aplica. O sea, estamos en un país que donde le rasques te encuentras la corrupción y efectivamente, en mi opinión personal, tenemos apenas dos gobiernos, el que se fue y el que está empezando, que los veo con la intención al menos de cambiar las cosas en el país. Muchas cosas no se han cambiado y tal vez muchas cosas no se alcancen a cambiar, porque una corrupción de 100 años no la vas a componer en 7 años. Es una cuestión generacional, pero sí es bueno ir poniendo la primera piedra en esos cambios. Doctor, van a hacer dos preguntas más, porque sé que usted tiene compromisos, pero esta sí se me hizo muy interesante, porque es de perspectiva de género. ¿Cree usted que reformas como la ley Alina, reforma al Código Penal en legítima defensa, responde a la deuda social legal que mencionaba hace un momento, o realmente nuestros legisladores están supliendo la falta de debida diligencia de la Fiscalía y la falta de capacidad de algunos juzgadores de resolver con la perspectiva de género? Yo creo que es un poquito de todo. No podemos perder de vista que las mujeres son revictimizadas cuando se les atribuye a algo que ellas se hicieron, el que hayan sido víctimas de un delito. Hay muchas ideas preconstituidas. Por ejemplo, es que la muchacha a la que violaron o la muchacha a la que mataron, pues andaba tomada ayer en la madrugada. ¿Qué andaba haciendo? Hay muchas cosas de esas ideas preconcebidas que el patriarcado formó. Y entonces eso es difícil de erradicar de un día para otro. Entonces sí hay un tema de que hace falta capacitación de jueces, capacitación de ministerios públicos, pero también es un tema de legislación. Doctor, definitivamente es un tema de legislación.
¿Cómo vamos a capacitar a los legisladores si prácticamente en la mayoría de los congresos se usan artistas, se usan conductores de televisión, se usa gente que por populismo llega? Creo que De estás ellos, exagerando, no son en su mayoría, pero además, si así fuera, te voy a decir otra cosa. a ver, ¿Qué es el cuerpo legislativo? Los legisladores, los diputados, vaya, no me voy a referir a los senadores porque ellos son representantes de los estados, es otro tema. Pero en el caso de los diputados federales o locales, ¿qué no son representantes de la sociedad mexicana? es cierto. Y no hay en la sociedad mexicana artistas, hay personas que se dedican a la carpintería, a la electricidad, a la plomería, taqueros, mercados rodantes. Es un país, el 70% de las actividades que realizan los mexicanos y las mexicanas son informales. Viven en la informalidad y de esa forma se hacen vivir. Son parte de la sociedad. ¿Por qué las voces de ellos no están representadas Son en un voces válidas. diputado que sea un artista, que sea un electricista, que sea un cantante, que sea un trabajador de un mercado sobre ruedas? ¿Por qué no? Pues un Muy bien, cuerpo legislativo que muy bien. representa una Y tienen voz, sociedad. y Entonces, tienen voz. no estoy de acuerdo en que se diga que todos los diputados deberían de ser abogados. No. Lo que pasa es que necesitamos quitarle al derecho tantos formalismos que les hemos ido metiendo. Las resoluciones de los juzgadores son casi un libro y eso no debería de ser la forma en que se resuelve. Yo te cito un ejemplo y lo he dicho en otras ocasiones también. Cuando un secretario mío que está haciendo un proyecto tiene dudas de cómo hacer el proyecto, porque así es mi estilo. Yo no les asigno los expedientes a un secretario en particular. Mi secretario de acuerdos es el que se encarga de asignar los asuntos a los secretarios proyectistas y yo no les doy indicaciones de cómo resolver. Ellos hacen el proyecto y cuando yo reviso es cuando les cambio, les corrijo. Cuando ellos ven un asunto complejo, me preguntan, ¿y sabes cuánto dura esa reunión que tenemos donde piden hablar conmigo y me vienen a contar cómo está el asunto? En 3 minutos, en 5 minutos, a lo mucho, me dicen la sustancia del asunto. Y en otros 5 minutos les digo yo las razones, cómo resolver, cómo hacer el proyecto y qué le van a poner al proyecto. Muy Nos bien. llevamos 10 minutos, pero ¿cuánto se tardan en escribir un proyecto? Días y días y días y días. ¿Por qué? Porque las resoluciones están llenos de formalismo, llenos de paja, llenos de rollo inútil. Si tuviéramos una justicia que realmente se fuera a la esencia de las cosas, entonces la justicia fuera realmente pronta y expedita. Perfecto. Igual podría pasar con las leyes, que no fueran tan complicadas, porque muchas veces se legisla para evitar que los juzgadores se salgan por la tangente, y no debería de ser así. Para allá va la siguiente pregunta. ¿Qué opina que de un amparo directo en revisión se tarde un año más en resolverse? ¿Qué opina de los formalismos para la admisión de un amparo directo en revisión? Me parece una exageración y todavía te la pongo peor. Se tardan un año en resolver y luego que te repongan el procedimiento o que te repongan la segunda instancia por un formalismo es todavía mucho peor. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres abogado. Imagínate que a un cliente tuyo lo vinculan a proceso y le ponen prisión preventiva oficiosa. Y en tu opinión, pues no debería ni de haberse vinculado a proceso, ni de haberse impuesto la prisión preventiva oficiosa. Entonces te vas al amparo, promueves un amparo, señalas tus conceptos de violación que son de fondo, no de forma, y entonces llega ya al juzgado de distrito y se tarda un año el juez en resolver. Y después de que ya se tardó un año, agarra la lupa y ve que formalismo no se cumplió y sin importarle de lo que tú te estás quejando, él en suplencia de queja advierte que hubo un formalismo que no cumplió el juez y no le importa que tú no te estés quejando de eso. Él decide, en suplencia de queja, decir que te están violando gravemente los derechos constitucionales de tu cliente por un formalismo. Y en lugar de decir que no había razón de vincularlo o que no había razón de ponerle la prisión preventiva, reponen por un formalismo. Y entonces, ¿qué hace el juez de control? Vuelve
a vincular a proceso, vuelve a ponerle la prisión preventiva. Ya pasó un año, ¿y de qué te sirvió el amparo? De nada. Con los mismos vicios. Amparos inútiles, amparos inútiles. Y así son el 70 o tal vez el 80% de los amparos. ¿Eso no es una simulación de justicia? Ahora hazle otro amparo y espérate otro año. ¿Eso es justicia de verdad? No ¿Les es gusta a justicia. los litigantes ese tipo de justicia de los jueces de distrito? Y se enojan porque digo estas cosas. Se enojan mucho porque las digo. Me dicen que soy un ignorante, que no sé de lo que estoy hablando, que estoy diciendo estupideces. No, es que no les gusta oír sus verdades. No les gusta que les digan que ellos hicieron un arte o no sé qué palabra utilizar, buscar siempre el formalismo para conceder un amparo para efectos y ojo, siempre son en suplencia de queja. ¿Les importa un comino? ¿Cuáles son los conceptos de violación de las partes? Y acuérdate que en el 2011 se reformó la Constitución, lo que se le conoce como la reforma de derechos humanos. Entre esos artículos que se reformaron está el artículo 107 de la Constitución, que en mi opinión personal es el esqueleto del juicio de amparo. Es lo que sostiene el juicio de amparo, es el esqueleto, lo fuerte, vaya. Y ya los detalles están en la ley de amparo. Bueno, la ley de amparo nueva del 2012 y en la reforma del 2011 se estableció que en los juicios de amparo debería de privilegiarse la resolución de fondo sobre la de forma. ¿Lo están aplicando eso? No. ¿Por qué esa parte no la leen? O si la leen, ¿por qué la pasan por alto? Porque lo que quieren son pretextos para devolver los expedientes. Porque se les ocurre un criterio de devolución de expedientes y se quitan la mitad de los expedientes en trámite. No les importa que en 6 meses ahí los van a tener otra vez y por eso son interminables los juicios, por culpa de ellos. Exclusivamente por esos amparos para efectos, esos amparos inútiles que solo sirven a las estadísticas del Poder Judicial de la Federación. Y así me apasiono yo con los temas. Perfecto. Porque no tolero las injusticias y no tolero las holgazanerías de los servidores públicos. Nos pagan un sueldo para dar resultados. Y aquí de pasada voy a hacer un anuncio. En mi sala, los asuntos que se radican, el 90% o a veces el 100% se resuelven el mismo mes que se radican. Y si no me creen, ahí están las estadísticas en el Poder Judicial. Si un expediente lo damos de alta en el mes de marzo, en el mes de marzo se resuelve la apelación. ¿Por qué? Porque no le andamos buscando cosas. Nos vamos a la esencia y resolvemos la esencia. Así debería de ser la justicia en todo el país. Doctor, ya para cerrar, yo tengo una pregunta, porque hemos hablado de derecho en materia familiar, infancia, perspectiva de género, el tema de la deuda social con las mujeres, el tema de amparo, pero yo he notado dos picos muy altos ahorita que tal vez no le están dando la atención debida, pero puede explotar en cualquier momento. Uno es la gentrificación. La gente, los mexicanos, se están incomodando con el conducirse de los extranjeros. La gentrificación se está dando San Miguel de Allende, Ciudad de México, Monterrey, Mazatlán, Mérida. México es un estado garantista. ¿Cómo les va a garantizar a los mexicanos disfrutar de sus derechos, de sus libertades, si llegan extranjeros? La gentrificación y está un aspecto económico ahí vulnerando. Ese es un tema que no están abordando. Y la migración, como garantista, ¿cómo va a girar la maquinaria jurídica o judicial para proteger a tanta gente que está entrando al país? Porque es demasiado. Yo creo que eso no lo están abordando y creo que es materia para debate. Los dos temas son muy delicados y de análisis muy profundos, porque ¿qué están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos? Criminalizando la migración, sin tomar en cuenta que el gobierno, y ojo, me refiero al gobierno, no al pueblo de los Estados Unidos,
El gobierno de Estados Unidos es el causante al 100% del fenómeno migratorio americano. Toda la migración normalmente está centrada en Centroamérica, no en Sudamérica, y en México ha disminuido mucho la migración de mexicanos, pero sí en Centroamérica y en las islas del Caribe. ¿Por qué se van de sus lugares de origen? ¿Tú crees que a la gente le gusta salirse de su casa? ¿Tú crees que a la gente le gusta dejar su tierra, sus familias, sus querencias? No, No, en absoluto. lo hacen por necesidad. ¿Y qué se está haciendo? Criminalizando el fenómeno migratorio, pero además en México haciendo un gran negocio con el fenómeno migratorio, Me porque consta. hoy en día uno de los grandes actividades ilícitas de la delincuencia es precisamente la trata de personas. Se Entonces, está un tema haciendo, muy claro. serio que no vamos a resolver en una respuesta, en una plática, pero sí, Correcto. como dices tú, merece la atención, pero de una solución integral, no de una solución como lo está haciendo Estados Unidos. Vamos a agarrarlos y mandarlos a toda la cárcel, o como están haciendo en El Salvador. También son cosas muy graves lo que está pasando. Y el otro tema de la Gentrificación. gentrificación también es cierto, es una realidad. Vienen a vivir a México porque México es un país maravilloso, aún y que ellos tengan todas las riquezas del mundo. Nuestro país, es mi opinión, y bueno, ¿qué puedo decir como mexicano? Es hermosísimo. La Ciudad de México a la que tú vayas, aún Monterrey con su clima tan extremo, Monterrey es hermosísimo, su área metropolitana es la cosa más bella, igual Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, el estado de la República que quieras, son bellísimas las ciudades de México y la gente es muy feliz viviendo en México. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Primero, un equilibrio, tanto los que van llegando como los que están aquí, porque siempre las posturas extremas, en el tema que sea, te van a generar un conflicto. Y aquí, en mi opinión, lo que ha fallado durante años, es la educación. Nos ha fallado educar a los niños desde niños en la tolerancia, en la aceptación, en el aprender a manejar la frustración, y esas cosas se reflejan en el adulto, que quiere hacer lo que él quiere, cuando él quiere, como él quiere. Y entonces van a otra ciudad o vienen extranjeros a la suya y no son capaces de poder convivir armónicamente. Es una falla del derecho y es una falla de la educación. Perfecto, doctor. Me encantó la charla que tuvimos. Abordamos muchos temas. Usted ya habló sobre su expertise. Pregunta, ¿usted se considera capaz para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? Por supuesto que sí, te voy a decir por qué razón. No tengo necesidad de dinero, vivo bien, tengo un patrimonio que he hecho de tantos años de trabajo, así que no ando buscando dinero. Segundo, nunca me ha interesado el poder, porque el poder que he ejercido, porque lo he ejercido, lo he usado para servir a los justiciables. Nunca me he servido del poder, jamás. Nadie me puede demostrar, porque hay quienes no les caigo bien, pero nadie me puede demostrar que yo haya realizado actos abusivos de poder en el ejercicio del trabajo como juzgador. A eso súmale 26 años de experiencia judicial y 29 años de experiencia académica. Creo que tengo las tablas, la experiencia, la preparación, pero sobre todo la honestidad y la integridad como para hacer un buen trabajo. Y como yo quiero que este país cambie, y yo quiero que este país cambie básicamente en el tema de justicia, los cambios no los puedo hacer desde afuera. Necesito estar adentro. Y para estar adentro necesito que la gente confíe en mí. Y para que la gente confíe en mí necesitan conocerme. Porque también de alguna forma pues he llevado una vida reservada en muchos temas. Y hoy que estoy en campaña pues ando en muchos foros, en entrevistas, en mis propias redes sociales, subiendo videos, dando información. Pero además mi historia como juzgador ahí está. La gente la conoce. Por lo menos en Nuevo León, tal vez en el resto del país no me conocen, pero aquí en Nuevo León los litigantes
en materia penal, aún aquellos que no han recibido una resolución favorable a sus intereses, tal vez no les gustó mi criterio, pero creo que ninguno se atrevería a decir que fue una resolución pagada o que fue una resolución influida por poderes. Bueno, tan incómodo puedo ser para el poder que acuérdate que en el 2018 tuve que pelearme con los diputados para que me ratificaran. Entonces, no soy alguien que ejerce su función al servicio de nadie. Mi único compromiso es con México, mi único compromiso es con cumplir la ley, mi único compromiso es con la justicia y ahora, si el pueblo me da esa confianza, mi mayor compromiso va a ser para ellos. Y de ninguna manera traicionaría a quien me dio ese gran honor de estar en el tribunal más importante del país. Esperemos que así sea, doctor. Recordemos que esto es para humanizar al Poder Judicial de la Federación y no se olvide que lo platicado el día de hoy, pagar esa deuda con las mujeres, tratar de mejorar la justicia y permitir el acceso a la justicia a todas las personas. Que usted siempre tenga una puerta abierta en su oficina, en su privado, en su despacho, para escuchar a aquel que necesite justicia. Y además, lo digo y lo he dicho muchas veces, soy feminista hasta la médula de los huesos porque siempre he vivido rodeado de mujeres fuertes, poderosas, guerreras, ejemplares, y entonces aprendí a respetarlas, amarlas, admirarlas, y todo aquel que abuse de una mujer, para mí es un agravio personal. Y te voy a decir algo que también es una realidad. Desafortunadamente, esa preponderancia que se le ha dado en la ley, en la jurisprudencia, a la declaración de una mujer víctima de un delito, algunas han abusado. Yes. Acuérdate aquel video que se hizo famoso de una mujer que va en un Uber y anda amenazando al del Uber. Casos como esos se hicieron virales recientemente. Pero yo insisto, son casos excepcionales, no es la regla. La regla es la violencia a las mujeres. Entonces, correcto, que esas excepciones no sean el motivo para que alguien desacredite a las mujeres que realmente son víctimas de un delito. Y en mí van a tener siempre un aliado, un defensor y un protector. Perfecto, doctor. Si quiere decirle a la gente el color, el número, ahí está, un mensaje de salida. Bota 46, boleta morada dice ahí en la pantalla, y quien quiera tener mayor información sobre mí, pues están mis redes sociales, TikTok, Facebook, ¿Las puede decir? X, Instagram. La que ha tenido más éxito, yo creo que es por los jóvenes, es la de TikTok, es en la que más me ven, en la que más me escriben. Pero cualquiera de mis redes sociales, ahora con esta campaña, pues diario y a veces 2 veces al día se sube información y ahí pueden conocer un poco más de la persona y también del juzgador. Perfecto. Doctor, me encantó tenerlo aquí conmigo. Es un honor. Usted siempre será mi maestro. Lo aprecio, lo respeto, lo admiro. Y ojalá que este 1 de junio la persona que vaya a votar lo haga de manera razonada y que encontremos la mejor opción para que satisfagan las necesidades de justicia y de jueces humanos. Muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad, y gracias también a quienes nos escucharon, y seguramente el video se va a quedar ahí para leer luego las preguntas, y aquellas que no hayan sido respondidas veré la manera de responderlas con videos que haga yo. Perfecto, doctor. Hasta luego, buenas noches y mucha suerte este 1 de junio. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.